De la mañana de este viernes 5 de diciembre comenzamos la información internacional el día de hoy aquí en Primera Página, saludando a todas las personas que siempre nos sintonizan desde diversas partes del mundo y también desde Venezuela por nuestra señal tradicional. Vamos a comenzar este recorrido informativo en Brasil porque un vuelo de LATAM Airlines tuvo que ser evacuado la noche de este jueves en el aeropuerto internacional de Sao Paulo. El incendio se produjo justo antes del despegue cuando un equipo de tierra operado por una empresa subcontratada presentó un conato de fuego durante el embarque. El humo activó de inmediato los protocolos de seguridad, los pasajeros fueron desalojados del Airbus A320 sin incidentes y la situación quedó bajo control en pocos minutos. Según la aerolínea, no hubo personas heridas. Las autoridades aeroportuarias investigan el fallo en el equipo terrestre. El vuelo tenía como destino Porto Alegre y será reprogramado una vez culminen las revisiones de seguridad. Después de revisar lo que ocurrió con este incidente, vamos a Norteamérica y les contamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se reunirá este viernes por separado con sus pares de Canadá y Estados Unidos, Mark Carney y Donald Trump respectivamente, antes del sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump. El sorteo para el Mundial ocurre en momentos de tensión entre los tres países socios en el TEMEC, debido a las amenazas arancelarias del estadounidense Donald Trump. Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado convencer al magnate republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80% tienen como destino Estados Unidos. A cambio, su gobierno ha desplegado militares en la frontera compartida y ha multiplicado las detenciones para frenar el tráfico de estupefacientes hacia el país vecino. Sin embargo, exportaciones clave para la economía mexicana, como las de la industria automotriz y la siderúrgica, sufren los efectos de los gravámenes fijados por el republicano. El miércoles, Sheinbaum se refirió al sorteo como una oportunidad para mostrar que el pacto comercial entre los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 sigue adelante. Y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante. Bueno, va a ser muy importante este encuentro el día de hoy en el marco de esas negociaciones comerciales que mantienen tanto Canadá y México con Estados Unidos. Vamos ahora al sur de la región porque el derechista José Antonio Kast descartó que vaya a replicar en Chile las redadas antiinmigrantes que se realizan en Estados Unidos en un debate con la izquierdista Janet Jara previo al balotaje presidencial que se va a realizar el próximo 14 de diciembre. Cara a cara antes de la segunda vuelta, los candidatos se enfrentaron en un foro radial por el trato que le darán a la migración irregular, uno de los asuntos dominantes de la campaña junto a la inseguridad. Kast indicó que apelará a todos los recursos disponibles, físicos, tecnológicos, humanos y económicos para expulsar a los migrantes en situación irregular. Y lo que nosotros le hemos señalado a los inmigrantes es que les quedan 98 días para abandonar el país libremente, y si no lo hacen, una vez que sean identificados, una vez que sean controlados en alguna situación, van a ser expulsados. En Chile viven hoy cerca de 337.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, según datos oficiales. Una mayoría de electores asocia el incremento de la delincuencia a los migrantes sin papeles. Si bien Kast propone controles estrictos, el miércoles descartó hacer redadas al estilo de las que realiza el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Jara, sin embargo, cuestiona a su rival por emplear la migración con fines electorales y generar con ello tensiones con otros países. Proyectos Cifrón, ¿cierto? Y distintos proyectos de seguimiento biométrico, de seguimiento a través de drones, de reconocimiento facial deben implementarse como una muralla digital que detenga la migración irregular. Creo que es importante hacerlo como lo han hecho los demás países y no con propuestas fantasiosas o populistas como levantar un muro, hacer una zanja. Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%, tras perder la elección del 16 de noviembre frente a Jara, la militante comunista que representa la coalición de centroizquierda que apoya al gobierno de Gabriel Boric. El líder del Partido Republicano marcó todavía más distancia con su rechazo a una ley de eutanasia en trámite y la reducción de la semana laboral que fue aprobada cuando Jara era ministra de Trabajo de Boric. Los dos candidatos se verán nuevamente a las caras en el último debate televisado el próximo martes, previo al cierre de campaña.
Cambiamos de tema porque el presidente ruso Vladimir Putin llegó este jueves a India para una visita de 2 días. Fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro Narendra Modi en su primer viaje al país desde que inició la invasión a Ucrania en 2022. El objetivo central es reforzar la cooperación en defensa en medio de la creciente presión de Estados Unidos para que Nueva Delhi deje de comprar petróleo ruso. Según el Kremlin, las conversaciones incluirán la ampliación del suministro de los sistemas de defensa aérea S-400. Mientras tanto, medios indios señalan que Rusia podría proponer a India la coproducción de los aviones de combate Su-57, un gesto que subraya la intención de ambos países de profundizar su alianza militar a pesar del conflicto en Europa del Este. La visita ocurre en un momento tenso para las relaciones entre India y Estados Unidos, porque en agosto el presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios, alegando que las compras de crudo ruso ayudan a financiar Ucrania. Pese a ello, Nueva Delhi mantiene su postura de priorizar su seguridad estratégica y sus vínculos estratégicos con Moscú. A propósito de esto, también el presidente ruso Vladimir Putin tuvo una declaración en el marco de esta visita de Estado y expresó su desacuerdo con algunos de los puntos propuestos en el plan elaborado por Estados Unidos para la resolución del conflicto en Europa del Este. Exactamente dijo que hay puntos en la propuesta de Estados Unidos para el fin de Ucrania que son inaceptables, y esto lo reseñó, por cierto, la agencia Associated Press en su sitio en internet. Pero vamos a hablar de otra visita y otro encuentro bilateral, porque el presidente francés Emmanuel Macron visitó este jueves a su homólogo de China, Xi Jinping, y en su reunión abordaron temas comerciales y geopolíticos de interés para Francia y la Unión Europea. Durante un encuentro en Pekín, el mandatario europeo llamó al líder del gigante asiático a corregir los desequilibrios comerciales entre ambos países y actuar para poner fin a Ucrania. Espero que China se suma a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr lo antes posible al menos un alto al fuego en forma de moratoria sobre los ataques contra infraestructuras críticas. Esto es fundamental para el invierno que se avecina, ya que en la actualidad las infraestructuras civiles y en particular las energéticas siguen siendo blanco de los ataques rusos. Xi expresó su deseo de que las relaciones económicas bilaterales se desarrollen de manera equilibrada y, con reservas, su voluntad de paz en el conflicto entre Kiev y Moscú, en el que rechazó cualquier responsabilidad. China seguirá desempeñando un papel constructivo en la resolución política de la crisis, al tiempo que se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a otros. Como socio económico y político fundamental de Moscú, China es el primer comprador mundial de hidrocarburos rusos, incluidos los productos petrolíferos, lo que alimenta la maquinaria bélica. Los europeos acusan además a Pekín de suministrar componentes militares al Kremlin. Por otro lado, China nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania. También se producen otros acercamientos en Medio Oriente. Ya se los adelantaba ayer, unas conversaciones civiles entre Israel y Líbano que son inéditas en décadas. El presidente libanés Joseph Aoun confirmó que habrá una nueva ronda de negociaciones con Israel el próximo 19 de diciembre y señaló que la primera reunión no avanzó demasiado, pero sirvió para abrir el camino al diálogo, y destacó que las relaciones iniciales fueron favorables. El anuncio llega justo después del primer aniversario del frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Aunque la tregua frenó más de un año de hostilidades, Israel ha seguido bombardeando Líbano con el argumento de impedir la reactivación militar del grupo islamista Hezbollah. Beirut, por su parte, aprobó un plan para desmontar sus infraestructuras al sur del río Litani. Aún insistió en que el diálogo es la única vía para evitar, y aseguró que no habrá concesiones sobre la soberanía nacional libanesa. Este viernes recibe a delegados del Consejo de Seguridad de la ONU y a la enviada estadounidense Morgan Ortagus, de quienes busca respaldo para que las conversaciones con Israel avancen sin obstáculos. Y el gobierno chino pidió que se respete plenamente el alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta solicitud llega tras un ataque israelí que dejó 5 muertos en un campamento de desplazados en Yan Yunis.
Ambulancias y equipos médicos confirmaron el hallazgo de varias víctimas y heridos en la zona. Israel aseguró una represalia por un ataque contra sus tropas en Rafah. Mientras tanto, Hamás acusó a las fuerzas israelíes de cometer un crimen al golpear tiendas donde se refugiaban familias desplazadas. La tregua vigente desde octubre sigue bajo una fuerte tensión, con ambas partes denunciando violaciones mutuas constantes. Por otro lado, el ejército israelí identificó este jueves los restos del penúltimo rehén que quedaba en Gaza, un ciudadano tailandés de 43 años asesinado el 7 de octubre de 2023 por Hamás. Israel envió una delegación al Cairo para negociar la devolución del último cuerpo pendiente, y todo esto ocurre mientras la comunidad internacional insiste en que las partes cumplan el cese al fuego y avancen hacia una salida humanitaria y política. De hecho, se espera que este mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie el inicio de las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de cese al fuego promovido por Washington y varios países árabes y musulmanes. Vamos a cerrar con algo distinto en medio de la resolución de este conflicto, porque entre las ruinas del sur de Gaza, decenas de jóvenes parejas se unieron en matrimonio, buscan reconstruir su vida de palestino. Vamos a ver. Un total de 54 parejas dieron el sí esta semana en una ceremonia de bodas colectiva en Han Yunis, un inusual momento de felicidad en esta ciudad devastada por 2 años de guerra Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Es un sentimiento muy bonito, una alegría que realmente necesitamos después de todo el sufrimiento que hemos padecido, el hambre, la pérdida de nuestros seres queridos y amigos. Necesitábamos un momento de felicidad como este. Es una sensación indescriptible que después de toda destrucción y todo lo que hemos vivido, podamos regresar, volver a alegrarnos y empezar a reconstruir una nueva vida. La ceremonia, bautizada como Vestido de Alegría, fue organizada por una fundación humanitaria emiratí. Elegimos este lugar entre los escombros para decir que el vestido de la alegría volverá a levantarse. Una vez más, el pueblo de Gaza resurgirá de las ruinas para que Gaza se regocije. Si Dios quiere, restauraremos su futuro y lo reconstruiremos. Desde la entrada en vigor en octubre de la tregua entre Israel y Hamás, conseguida bajo la fuerte presión del presidente estadounidense Donald Trump, los habitantes de Gaza comenzaron tímidamente a reconstruir sus vidas, en un territorio en gran parte asolado y aún sumido en una grave crisis humanitaria. Muy bien, amigos, con esta noticia desde el Medio Oriente concluimos la actualidad internacional este viernes aquí en Primera Página.